Disertación del recipiendario sobre historia fiscal, la renta de tabaco, siglos XVIII y XIX. Tiene la palabra el académico Juan Camilo Restrepo Salazar. Tabaco y fiscalidad vienen caminando de la mano desde hace ya muchos siglos. Así comienza su trabajo sobre la historia de la renta de tabaco el historiador español Rafael Escobedo Romero. Aunque existen antecedentes de que la renta del tabaco es anterior al régimen borbónico, que comienza al despuntar el siglo XVIII, se han podido ubicar los orígenes del arbitrio rentístico del tabaco en fecha tan remota como 1639. Sin embargo, es evidente que tanto para España como para sus colonias americanas, la renta del tabaco hizo parte del sistema de estancos o de rentas monopólicas que fueron especialmente importantes durante la época borbónica. Tanto en España como en América se pueden distinguir en la organización de esta renta dos etapas, por lo general claramente determinables. Originalmente la renta del tabaco, tanto en España como en América, se comenzó a aplicar como un monopolio arrendado o delegado a terceros. Este sistema empezó a tener vigencia en España desde el año 1700. En una segunda etapa, podemos establecer que la renta del tabaco pasa a ser sistemáticamente administrada directamente por la corona. Esta fue una característica propia del régimen borbónico que abogaba por la administración directa de los impuestos. Es sorprendente notar cómo, en un periodo de tiempo relativamente breve, la renta del tabaco llegó a representar un porcentaje tan considerable de las rentas fiscales, todas de la Real Hacienda. Durante el apogeo de la renta del tabaco en el periodo colonial, que en América podemos ubicar en la segunda mitad del siglo XVIII y que en el virreinato de la Nueva Granada específicamente coincide con sus últimos 3 décadas, el producido del estanco llegó a representar entre el 20 y el 25% de las rentas fiscales todas de la Real Hacienda. La historiadora Margarita González, autora de una de las mejores monografías sobre el tema de que disponemos, anota que se estima que la renta estancada del tabaco en la época colonial representó en toda América más del 100% del capital invertido, siendo este uno de los negocios estatales más deslumbrantes de la última parte del periodo colonial. Lo anterior significa que la renta del tabaco fue uno de los tributos más productivos de que dispusieron las colonias americanas y quizás el de mayor productividad. ¿Por qué el tabaco era un producto que se prestaba satisfactoriamente para generar una renta estancada? Sin ser un producto en esencia de primera necesidad, como la sal, la generalización de su consumo, sobre todo en las clases más populares de la población, lo terminó haciendo en la práctica un producto de primera necesidad, que era una de las características que dentro de la visión borbónica de las rentas estancadas deberían tener estos tributos. Su producción era fácilmente regulable además, se podía circunscribir a áreas específicas, a diferencia de lo que sucedía con otros productos de primera necesidad, cuya producción estaba dispersa en todo el territorio colonial, lo que hacía muy difícil la técnica del estanco, como era el caso del trigo. Era factible enseguida establecer precios de arbitraje relativamente amplios entre los precios de compra al productor y los de venta al consumidor. La diferencia entre los dos precios era generalmente superior al 150. Lo compraba en las agencias situadas en cada zona, llamadas factorías, y lo vendía en las administraciones estancos y estanquillos, donde los estancos eran las sucursales de las administraciones y los estanquillos eran sucursales distribuidoras de los estancos. Nos recuerda Luis Fernando Sierra, que tiene una de las monografías más completas sobre la renta del tabaco.
Otras dos características que debían tener las rentas estancadas eran las de poder ser susceptibles de un proceso de manufactura y poseer un mercado asegurado. En el caso del tabaco, estas dos características se cumplían plenamente. Entre las hojas crudas compradas al productor y el tabaco vendido al público mediaba un proceso de transformación, ya fuera en la producción de polvos para el consumo de rapé o en la confección de tabacos o similares, que igualmente gozaba de un mercado relativamente seguro dado el aumento que se le había dado en los consumos. De hecho, muchas de las instrucciones que podemos verificar que se expidieron en materia del estanco del tabaco iban dirigidas en la dirección de abrir tantos estanquillos o estancos como fuera posible en las regiones, de tal manera que la adquisición del tabaco fuera fácilmente accesible a los consumidores. Y naturalmente se buscaba también estimular el consumo cuanto fuera posible. Para los propósitos del Real Erario, ha dicho Sierra, los bienes sujetos al monopolio debían tener al menos dos características: ser susceptibles de un proceso de manufactura y poseer ya un mercado seguro. El proceso de manufactura, aún rudimentario, permitía la intervención estatal en la cadena de producción, introducía el control de dicha producción y, en definitiva, facilitaba la imposición del gravamen. Además, dificultaba la competencia ilegal. Debe observarse, sin embargo, que con los productos agrícolas una administración de este tipo es menos funcional. Por mercado seguro se entiende aquí un alto nivel de consumo del bien, consumo cotidiano y en todas las clases sociales, así como la facilidad de impedir que los particulares produjeran por su cuenta el bien monopolizable y o que consumiera la mercancía producida ilegalmente. Como se ha indicado, una de las características del estanco del tabaco era la de que las zonas eran específicamente señaladas, donde se podía cultivar tabaco. Por ejemplo, cuando se reorganiza el estanco del tabaco a raíz de las instrucciones del visitador Gutiérrez de Piñeres, de las que hablaremos posteriormente, quedaron excluidas, es decir, su cultivo quedó prohibido en comarcas como las de Girón, Piedecuesta, San Gil, Zapatoca, Charalá y Simácota. Como se sabe, este fue uno de los factores detonantes de la Revolución Comunera, donde el malestar que explotó no fue tanto por los precios pagados como por la prohibición de sembrar determinadas áreas. En 1777, cuando tuvo la reorganización del estanco con la visita de Gutiérrez de Piñeres, se excluyeron del cultivo legal los centros de Chalará y San Gil, a la vez que se restringió la producción tabacalera en otras comarcas de Santander. En 1778 quedaron solo dos regiones habilitadas para el cultivo, a saber, la parroquia de Zapatoca y el Valle del Río de Oro, un tributario del Lebrija a lo largo de cuya ribera se encuentran Girón y Piedecuesta. La preeminencia de la producción de tabaco en área y en volumen la tuvo entonces el distrito de Ambalema y el Alto Magdalena. Esto estuvo muy relacionado con el malestar comunero, como lo hemos observado, uno de cuyos detonadores fue precisamente la restricción de las áreas tan drásticas que se excluyeron de la región de Santander y se establecieron las principales en la región del Alto Magdalena. Desde el punto de vista administrativo, debe observarse cómo funcionaba la renta estancada. Había regiones circunscritas que eran las únicas en las que podía sembrarse tabaco y centros de procesamiento y de distribución desde donde se surtían los mercados asignados. No solo se fijaban áreas, sino que se asignaban mercados. En primer lugar estaba la dirección de la renta de tabaco, que se ubicó en Santa Fe y de la cual emanaba el gobierno administrativo de 5 administraciones principales encargadas de comercializar el producto de otros tantos centros de cultivo. El centro productivo de Ambalema nutría a través de su factoría 3 grandes centros distributivos o administrativos principales. La administración principal de Honda, que jugó siempre el papel de punto de partida en la distribución de la producción tabacalera del Alto Magdalena,
y las dos administraciones principales para Antioquia y la costa atlántica. La administración principal para Antioquia tuvo su sede en Medellín, mientras que la administración principal para la costa atlántica tuvo diversas sedes a lo largo de la vida del estanco según el movimiento económico de la región. Originalmente, la sede se estableció en Mompox, dada precisamente la importancia del movimiento económico en torno a este centro a finales del siglo XVIII. En este puerto fluvial tenía lugar el cambio de embarcaciones de toda la mercancía que fluía río arriba y río abajo, vale decir, la realización de un importante comercio de importación y exportación. Más tarde, las ciudades de Cartagena y Panamá asumieron la función distributiva central del tabaco proveniente del interior y en alguna medida del tabaco proveniente de Cuba. Otro centro productivo que se estableció fue el del Cauca, cuya factoría funcionó en Llano Grande, Palmira, y debía surtir la administración principal de Popayán, que tenía a su cargo una distribución más que todo regional o local. Y por último, estuvo, como lo hemos mencionado, la importante administración central de Santa Fe, destinada a distribuir el tabaco en toda la región oriental del Nuevo Reino. Sus abastecimientos provenían de los dos centros productivos que se establecieron en Girón y en los llanos del Casanare. El caso de Cartagena fue excepcional, pues en la práctica su consumo fue atendido en buena proporción por tabacos provenientes de Cuba. En la memoria que el virrey Manuel de Virior deja en 1776 a su sucesor Manuel Antonio Flores, podemos leer lo siguiente: en las provincias de Cartagena y de Panamá han sido incomparablemente mayores las utilidades que ha rendido al erario la venta de tabaco en hoja, aunque con la desgracia de que su principal provisión depende de los tabacos que se conducen de la isla de Cuba, por estar los habitantes acostumbrados a su uso y ser preciso acomodarse a su gusto, no obstante que en Panamá se procura aprovechar el que se cosecha en el interior del reino, y de que siempre he dirigido mis intenciones a proporcionar los medios de introducir en una y otra provincia el uso del tabaco que se cosecha en el virreinato, considerando que como asunto que consiste en el capricho de los hombres, podrá vencérseles franqueándoseles de una y otra en los principios, para que con insensible disimulo se destierre el de Cuba y sin necesidad de ocurrirse a territorio ajeno, tengan las administraciones el abasto correspondiente para hacer este un género que apenas hay en provincias que no lo produzcan. Hasta ahí el virrey. El que la explotación del estanco fuera exitosa estaba muy relacionado con que no se presentaran fenómenos de sobreproducción y que la calidad fuera aceptable. En las instrucciones para el manejo del estanco siempre se echan de ver estos dos factores para evitar siempre la sobreproducción, delimitando muy claramente las comarcas donde era permitido el cultivo y al mismo tiempo exigiendo unas calidades mínimas. Uno de los aspectos más interesantes de la implantación del estanco del tabaco en el virreinato de la Nueva Granada consistió en que fue uno de los primeros intentos de planificación económica y agrícola, puesto que el establecimiento de las áreas donde el cultivo estaba permitido y la restricción de otras donde estaba prohibido suponía el cálculo de producción y consumos, a fin de que no hubiera ni sobreproducción ni deficiencias en la oferta. Y todo esto se hacía con un instrumental estadístico, por supuesto, muy deficiente, que era el disponible para la época. Estas restricciones estaban estrechamente relacionadas, dice Margarita González, con un problema específico que planteaba la producción tabacalera, lo mismo que la de caña en el mundo colonial, a saber, la amenaza constante de una sobreproducción con la consiguiente fluctuación de precios. El estanco evitaba este problema, no solo a través de la restricción de las tierras cultivables y del número de tierras que podían sembrarse, sino también con la destrucción de las hojas de calidad inferior. La única organización tabacalera que tenía vocación intercontinental, por decirlo así, era la de Cuba.
Los demás estancos estaban circunscritos a los consumos internos de las diversas regiones. La Real Fábrica de Sevilla se surtía básicamente de tabacos provenientes de la misma España como del tabaco cubano, y para atender algunos gustos especiales de los consumidores de la península, de tabacos provenientes de Virginia y del Brasil. En una primera instancia, la fábrica de tabacos de Sevilla se especializó en la producción de tabacos en polvo rapé. El monopolio tabacalero cubano fue también el más temprano de toda América Española, 1780, y más tarde la organización formal del monopolio y del cultivo de los vegueros, como desde entonces se ha llamado a los cultivadores del tabaco en Cuba, data de 1717. El consumo de tabaco bajo la forma de rapé tomó gran fuerza y generalización durante la dinastía borbónica. Y como lo hemos dicho, la Real Fábrica de Sevilla, donde ahora funciona el claustro principal de la Universidad Hispalense, se surtía de tabacos producidos en la península, de tabacos cubanos, de la Virginia, lo mismo que los del Brasil, para atender el gusto de los consumidores peninsulares. La instauración del monopolio del tabaco en el Virreinato de la Nueva Granada. El establecimiento del monopolio del cultivo del tabaco como renta estancada en nuestro virreinato es indispensable vincularlo a lo que aconteció en el Virreinato de Nueva España y muy especialmente a la visita de don José de Gálvez a México entre 1765 y 1766. Las instrucciones y conclusiones a que llega Gálvez en México habrían de transmitirse directamente al Virreinato de la Nueva Granada a través de la visita de Gutiérrez de Piñeres. El monopolio del tabaco en Nueva España, bajo la impulsión de José de Gálvez, se establece a finales de 1764 y comienzos de 1765. Como lo relata el profesor Ingram de la Universidad de California, que es quizás quien ha estudiado con mayor detalle la visita de Gálvez a México, desde más de un siglo antes de la llegada de Gálvez, el virrey Palafox, arzobispo de Puebla, que también fue visitador general para asuntos de la Real Hacienda en Nueva España, como después lo sería el mismo Gálvez, había recomendado la instauración del monopolio y había aducido que estaban sobredimensionados los temores de la reacción popular en la metrópoli si esta medida se adoptaba. El rendimiento fiscal del monopolio tabacalero en México fue verdaderamente espectacular en los primeros años, luego de su creación, tal como aparece en el estudio del profesor Ingram. El producido estuvo muy vinculado a la restricción de área en el Virreinato de Nueva España. Allí también, como acá posteriormente, se sacrificó extensión para evitar el riesgo de la sobreproducción. En el Perú, la renta estancada se organiza en 1752 y en Chile en 1754, aunque posteriormente el cultivo de tabaco en Chile se prohibió y debió consumirse tabaco producido en la región peruana. La primera orden para estancar la renta del tabaco en Nueva Granada se recibe en 1764. En efecto, por Real Cédula del 25 de enero de 1766 se confirmaba la orden del 64 para establecer estancos en todos los virreinatos americanos, disponiendo que en el Reino de Santa Fe se establezca la renta y estanco del tabaco, al igual que se ha hecho en Nueva España y en el Perú, y según las reglas observadas y el respeto en España, es decir, según la filosofía borbónica, como una renta estancada manejada mediante administración directa. En 1776, don José de Gálvez escribía al virrey de la Nueva Granada en los siguientes términos: el rey ha resuelto que el producto líquido de la renta de tabaco de todo este reino se reserve y se lleve por cuentas separadas de las demás de la Real Hacienda como caudal remisible a España. Como veremos posteriormente, solo en los tiempos del virrey Espeleta fue posible hacer la primera remesa de este tributo a España. Resulta muy ilustrativo repasar lo que los diversos virreyes consignan en sus memorias
sobre el estanco del tabaco. La renta estancada originalmente se organizó bajo el gobierno del virrey Mejía de la Cerda en 1760. Originalmente rendió unos 100.000 pesos anuales y la organización del tributo se hizo bajo una óptica experimental, como el mismo virrey lo recuerda en su memoria. Tal vez omito para no extenderme demasiado las citas textuales de los virreyes que quedan en el trabajo. La administración que originalmente le dio el virrey Mejía de la Cerda a la renta del tabaco fue con carácter experimental, de tanteo, y en un principio se organizó como una renta delegada, no administrada directamente por la corona, como él mismo lo dice. Fue durante el virreinato de don Manuel de Guirior, 1776, cuando el establecimiento de la renta del tabaco, que como lo dice el propio Mejía de la Cerda, se había implementado originalmente a título provisional o tentativo, se establece en todo su rigor, y ya no como el experimento de un tributo arrendado a un asentista, sino como una administración directa que realiza la Real Hacienda. Durante los tiempos del virrey Guirior, el producido del recaudo comenzó a incrementarse. Él mismo lo dice, se obtuvo el doble de lo que producía el estanco arrendado. Y es en tiempos del virrey Guirior que llega a Santa Fe el visitador enviado desde México, por don José de Gálvez Francisco Gutiérrez de Piñeres, con el encargo específico de aplicar en el virreinato un monopolio de la renta del tabaco similar al que con tacto éxito se había implantado en Nueva España. Y se establece observando siempre una regla de oro que se mantuvo durante todo el periodo colonial, que fue que con objeto de darle fomento a las siembras en las comarcas o en las regiones permitidas, siempre se le pagó en dinero constante, contante y sonante y en efectivo a los cosecheros el valor del tabaco producido y vendido en las factorías. Como puede verse, durante los tiempos del virrey Guirior es cuando comienza realmente y con toda plenitud el monopolio del tabaco. No solo porque se traslada el modelo implantado exitosamente en Nueva España, sino porque además de las restricciones de áreas se empiezan a desarrollar dos puntos que habrían de ser vitales en el desarrollo de este estanco: el pago en efectivo a los cosecheros y el control de calidad de la hoja. Control que después se relajó en la época republicana y a la postre fue la razón de efectos en la calidad que vino a dar al traste con el tabaco como producto de exportación, o en todo caso una de las razones. El pago en efectivo le granjeó al tributo muchas simpatías entre los cosecheros, y esto lo pudo hacer la Real Hacienda, a diferencia de lo que sucedía con las rentas delegadas, en donde muchas veces el pago se hacía en especie, a precios no muy transparentes para los productores. Fue siempre pues constante el virreinato, a partir del virrey Guirior, pagar en efectivo y también controlar la calidad del mismo. En su memoria de 1789, el arzobispo virrey Caballero y Góngora se ocupa con cierto detalle del tema del tabaco. Lo primero que hay que anotar, analizar el pormenorizado anexo tercero de la memoria del arzobispo virrey, es cómo el rendimiento de la renta del tabaco tuvo un incremento notable durante su gobierno. En efecto, según podemos observar en dicho anexo, la utilidad líquida de la renta del tabaco fue para el quinquenio 79-82 de 1.149.000 pesos y para el quinquenio 83-86 de 1.270.057 pesos. Hay que recordar que siendo arzobispo de Bogotá, Caballero y Góngora, estalla la Revolución Comunera. Ya hemos mencionado cómo la razón principal del malestar de los comuneros en lo concerniente al tabaco fue la restricción de áreas y no tanto el pago en efectivo. La gran molestia la generó la reducción de áreas
que impuso a sangre y fuego Gutiérrez de Piñeres. Por eso no es sorprendente que uno de los primeros puntos de las capitulaciones de Zipaquirá verse precisamente sobre el tema del estanco del tabaco. La cláusula número 6 de aquellas capitulaciones comuneras pretendía pura y simplemente la eliminación del estanco del tabaco, comillas, que en todo y por todo se ha de extinguir la renta frescamente impuesta del estanco del tabaco, decía aquella capitulación. Naturalmente esta pretensión, como ninguna de las otras establecidas en las capitulaciones de Zipaquirá, iba a ser cumplida o acogida. El producido de la renta del tabaco estaba llegando a sus niveles más altos, estaba en la fase ascendente y obviamente de haberse acogido a la pretensión comunera habría significado desde el punto de vista fiscal para el virreinato la renuncia a una de sus principales rentas en aquel momento. Algo similar a lo que habría de suceder posteriormente durante la naciente República, cuando en el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, como lo veremos, se resuelve mantener la renta estancada del tabaco. Durante los tiempos del arzobispo virrey vemos también atizarse algo que habría de ser una constante en toda la historia de la renta del tabaco, el contrabando. La base misma sobre la cual estaba montada la renta estancada, que recordémoslo de nuevo, era la prohibición perentoria para poder sembrar tabaco fuera de las áreas expresamente delimitadas, e igualmente la organización administrativa, según la cual determinadas provincias solo podían surtirse de tabacos provenientes de algunos de los 4 centros productores. Por ejemplo, uno de los principales centros de consumo, que era Antioquia, solamente podía surtirse del tabaco expedido en Honda, que provenía del Alto Magdalena y de la factoría de Ambalema. Todos estos fueron factores que generaron, desde el punto de vista económico, fuerzas que gravitaban en pro de los contrabandos, tanto contrabandos de producción, siembras por fuera de las áreas permitidas, como contrabandos en la comercialización e introducción de tabacos de orígenes diferentes a aquellos que estaban taxativamente estipulados, como fue el caso de Antioquia, que muy a menudo obtuvo los tabacos provenientes de las regiones de la costa atlántica. Este es precisamente uno de los argumentos utilizados por Antonio de Narváez y José Ignacio de Pombo, cuando en sus célebres escritos económicos de finales de la colonia señalan como una de las causas del contrabando, tratándose del tabaco, era precisamente el forzar a algunas provincias, como era el caso de Antioquia, a adquirir tabacos provenientes de Ambalema cuando podían ser atendidos con tabacos de la costa atlántica más baratos y de igual calidad. En la memoria del virrey Gil y Lemos podemos ver cómo se pone énfasis en la necesidad de industrializar de alguna manera el tabaco. En este caso, se insiste en la pulverización del mismo para producir la materia prima del rapé, que aún estaba en boga en aquella época por los consumos puestos de moda por la dinastía en los tiempos borbónicos. De especial importancia para la historia fiscal del tabaco resulta la memoria de don José de Espeleta, 1796. Este es quizás el virrey que muestra los destellos más claros propios de los economistas ilustrados de la época borbónica. Considera indispensable estimular y difundir el consumo en el comercio interno del tabaco colombiano. El contrabando, más que reprimirlo, decía Espeleta, por la fuerza, hay que desestimularlo con bajos aranceles. Espeleta es un virrey que acoge la filosofía de los decretos del libre comercio y se felicita él mismo de haber hecho los primeros envíos de dineros a la metrópoli, 400.000 pesos, en un momento en que los recaudos del tabaco como renta fiscal de esta época tardía del virreinato alcanzaban los mejores rendimientos. Es este el momento quizás para poner de presente una advertencia metodológica para interpretar cabalmente la importancia de las cifras atinentes a las rentas fiscales del monopolio del tabaco. En un importante trabajo que hace algunos años realizaron Jaime Jaramillo Uribe, Adolfo Meisel y Miguel Urrutia, se advierte que los costos del recaudo y administración de la renta fiscal del tabaco,
tanto en la época virreinal como en la republicana, eran supremamente altos, a menudo superiores al 60% del producido bruto. Por lo tanto, las cifras sobre el producido fiscal de la renta del tabaco, que a menudo se citan sobre bases de recaudos brutos, deben mirarse con la cautela correspondiente. En otras palabras, como el manejo del monopolio del tabaco era el más costoso de las rentas estancadas, puesto que había que financiar la compra de la materia prima en las factorías y atender los gastos del complicado manejo administrativo del sistema del estanco, el resultado fiscal neto de esta renta fue mucho más modesto de lo que las cifras a menudo sugieren, puesto que las cifras se citan tanto por los virreyes como en las memorias de los ministros de Hacienda de la primera época republicana en términos de producidos brutos. Por ejemplo, en el estudio citado se demuestra que aunque en términos de producido bruto al momento en que se elimina el monopolio del tabaco en 1849, como lo veremos más adelante, era la renta más productiva, la del tabaco, sin embargo, cuando se descuentan de los recaudos brutos los costos de administración y de manejo, el ingreso neto de la renta del tabaco era inferior al producido de las aduanas o al del monopolio de la sal, que se manejaban con menores costos administrativos. El virrey Mendinueta puso mucho énfasis en el control de calidad de la hoja que entraba en el circuito del monopolio y estableció de manera aún más estricta la administración directa y la matrícula de los cosecheros. Es decir, cada cosechero tenía asignada un área y una cédula que lo acreditaba como tal, sin la cual no le eran compradas las cantidades producidas en la factoría correspondiente. El virrey Francisco de Montalvo, 1818, nos suministra las cifras del rendimiento fiscal del monopolio del tabaco para el quinquenio 1805-1809 de 2.553.695 pesos, con un rendimiento promedio anual de 470.739. Es interesante anotar, hecha la salvedad metodológica que acabo de mencionar de los recaudos brutos y netos, cómo el momento de mejor rendimiento fiscal del monopolio del tabaco, tanto en el virreinato como después en la República, coincide con los momentos finales de una y otra época. De hecho, cuando mejores rentas produjo al erario el monopolio fue en vísperas de la independencia. Por eso no es sorprendente que en la naciente República se conservara esta renta y que en vísperas de la abolición del monopolio en 1850 fue cuando produjo también los mejores guarismos, como lo veremos a continuación al analizar la historia de la renta del tabaco en la época republicana. Antes de terminar con esta evaluación del funcionamiento del monopolio del tabaco durante la época colonial, vale la pena mencionar tres aspectos finales. Primero, el haber hecho del pago en efectivo una de las reglas centrales del funcionamiento del estanco, el sistema colonial incorporó a los campesinos que producían el tabaco en lo que hoy llamaríamos la economía monetaria, pues hubo certeza en los precios que recibirían. Estos eran en líneas generales adecuados y hubo satisfacción entre los agricultores con este sistema. Al recibir los pagos en efectivo, se fueron rompiendo las cadenas del atraso de la economía hacia una economía monetaria. Los cosecheros de tabaco pagaron sus adquisiciones de bienes y servicios con moneda contante y sonante, y así se dio inicio a la modernización de la economía del país. En segundo lugar, hay que mencionar que a juicio de algunos analistas, el comienzo de una ganadería importante en el país está vinculado al monopolio del tabaco. ¿Por qué? Porque todos los tabacos debían ser despachados en zurrones de cuero y hubo por tanto una demanda importantísima de cueros para todo lo que fue el embalaje del tabaco, y esto sin duda generó cambios en el progreso de la ganadería. Algo similar a lo que algunos analistas del desarrollo económico de la Argentina señalan en la época de las exportaciones del cuero como el motor de arranque que tuvo posteriormente el desarrollo agropecuario de la Argentina. Y por último, al bonificar los tabacos de calidad, el estanco generó un camino para prestigiar este producto,
primero en el mercado interno y posteriormente serviría como carta de presentación en los mercados internacionales para los tabacos de la Nueva Granada. Todo esto generó motivo de satisfacción entre los agricultores, lo que en cierta manera desvirtúa la idea que nos ha quedado del malestar comunero de que había una gran oposición al cultivo del tabaco bajo la forma monopólica. Así lo dijeron las capitulaciones, pero desde luego la reacción negativa principal fue contra el sistema establecido por Gutiérrez de Piñeres en aquellas comarcas que quedaron excluidas de las áreas donde había posibilidad de sembrar tabaco, principalmente las que he mencionado de Santander. Pero el sistema de pago en efectivo puntual y la bonificación de calidades generaron también un apoyo grande del campesinado a esta modalidad de actividad agropecuaria, como puede verse en el siguiente testimonio. El administrador de la renta de Honda decía en 1776 lo siguiente, comillas, digo que con efecto he dado principio a hacer las compras de cuenta de esta administración, cuya noticia luego que fue sabida por los cosecheros fue tanta la alegría que todos generalmente han venido y que más de 40 me han venido a decir que Dios se lo pague y me han prometido que si será tanto el tabaco que me traerán que no podré con él y con efecto de todo se han ido a alinear sus pilas. En cierta manera, la garantía de compra en efectivo del tabaco durante aquella época colonial funcionó de una manera similar a como hoy opera la Federación de Cafeteros, garantizando la compra del café. En el caso del tabaco funcionaba en las factorías ubicadas en los 4 centros de acopio que han quedado mencionados más arriba. El darle certeza al cosechero generó el sustrato de una cultura campesina de seguridad en lo que hacía, que no era muy frecuente para la época colonial. A pesar de que es en las postrimerías de la colonia, en los tiempos de los virreyes Espeleta, Mendinueta y Montalvo, cuando se dan las mayores producciones y el mayor rendimiento rentístico del tabaco, sin embargo, para esa misma época comienzan a escucharse voces que por primera vez reclaman la abolición del estanco. Esas voces corresponden a las de economistas ilustrados como José Ignacio de Pombo, Antonio de Narváez, Pedro Fermín de Vargas, don Antonio Nariño y el mismo visitador Francisco Silvestre, que hacen la defensa de lo que serían los fundamentos de la abolición del monopolio en la época republicana, con miras a llevar la producción del tabaco hacia la exportación. Debe recordarse que prácticamente durante toda la colonia, a diferencia de lo que sucedería en la época republicana, el tabaco estancado estuvo dirigido principalmente hacia el consumo interno, a diferencia de lo que sucedía con el tabaco cubano, y por lo tanto se veía con cierto interés por parte de los economistas de la última época colonial la posibilidad de ingresar al mercado de exportación con los tabacos de la Nueva Granada. Por ejemplo, José Ignacio de Pombo decía lo siguiente en su famoso informe del Real Consulado de Cartagena de 1800, comillas, fuente de riqueza de la América llama un célebre político el tabaco. Así es para todos aquellos pueblos que libremente lo cultivan, pero para este reino y principalmente para estas provincias marítimas ha sido fuente de miseria, de vejaciones y de destrucción, pues no solo se ha estancado en ellas, sino prohibido su cultivo, aún para sus propios consumos, obligando a sus habitantes a fumar el pésimo de ambaleno. Este momento en el pensamiento económico de las postrimerías de la colonia es muy importante. Hasta entonces, la renta del tabaco se había visualizado por las autoridades como un mero arbitrio rentístico, muy exitoso como lo hemos visto por las cifras y los porcentajes que han quedado citados, pero nunca se le había mirado como una fuente potencial de divisas, como un producto con posibilidades de exportación. El férreo sistema del estanco imperial había dispuesto que la única área habilitada para exportar tabacos era Cuba y en porción menor el virreinato de Nueva España. Por eso el pensamiento y las opiniones de quienes hemos citado, y que naturalmente son las mismas que recibe la naciente república, habrían de jugar un papel muy importante
en la segunda fase del estanco, que es aquel que se extiende desde el momento de la independencia hasta 1850, cuando es abolido el monopolio. Al circunscribir a ciertas áreas o comarcas la siembra de tabaco, las autoridades virreinales tenían como objetivo básico atender el mercado interno. A medida que éste iba aumentando, se iban incrementando las áreas, o se limitaban estas cuando había temores de exceso de producción. Tal fue la base de la planificación del estanco del tabaco, al menos en la Nueva Granada, que, repitamos, no fue el caso de Cuba. Pero esta idea comenzó a evolucionar. Don Francisco Silvestre, por ejemplo, en su descripción del Reino de Santa Fe, consigna, por ejemplo, la siguiente recomendación: el quitar las muchas trabas o grillos que con el nombre de la Real Hacienda se han puesto en el comercio de géneros y fruto, reducido en muchos estancos, se hace indispensable para que el reino prospere y la Real Hacienda se aumente legítimamente, alcance sus cargas y produzca ventas a la España. El monopolio del tabaco durante la época republicana. Podemos distinguir tres etapas del estanco del tabaco durante la República. En la primera, se mantiene simplemente el monopolio del cultivo como renta fiscal. Las afugias de la guerra han hecho olvidar las posibilidades de exportar. Ahora de lo que se trata angustiosamente es de mantener una renta que pueda suministrar ingresos a las debilitadas rentas con que nace la República. Es el momento, además, en que el grueso de la fiscalidad heredada de España se prolonga hasta la mitad del siglo XIX, por lo menos en lo atinente al tabaco. En esta primera instancia accedimos a la independencia, pero conservando el esqueleto fiscal heredado de la colonia, y una de las articulaciones principales de esta herencia fue naturalmente la del tabaco. En el estudio que hemos citado de Jaramillo, Uribe, Meisel y Urrutia, se pone en duda la afirmación tradicional de que la República simplemente continuó sin mayores modificaciones la estructura fiscal heredada de la época virreinal hasta la mitad del siglo XIX. Sin embargo, tratándose de la renta del tabaco, es evidente que ella fue mantenida hasta las grandes transformaciones hacendísticas de las administraciones Murillo Toro y José Hilario López. Es muy significativa, por ejemplo, la ley del 29 de septiembre de 1821, dictada por el Congreso Constituyente de Cúcuta, que conservó el monopolio del tabaco con la siguiente consideración, comillas, que en las circunstancias actuales no es posible desestancar la renta del tabaco sin causar una gran disminución en las rentas públicas, que a pesar de esto es indispensable ir dando gradualmente impulso y fomento al cultivo de este precioso ramo de nuestra agricultura hasta que pueda dejarse enteramente libre y extraerse para el extranjero por cuenta de los particulares. Nótese, pues, que en esta primera fase se mantiene la renta estancada como arbitrio rentístico y simplemente se bosqueja en el horizonte la posibilidad futura de ampliar su producción y apoyarse en la iniciativa de particulares para acceder a los mercados externos. Los ministros de Hacienda de esta primera época republicana, con una u otras palabras, consignan en sus memorias al Congreso el enfoque que entonces se tenía sobre la necesidad de mantener el monopolio del tabaco, pero al mismo tiempo de las restricciones que existían para darle un giro hacia el mercado externo o a la eliminación del monopolio para que entraran los particulares a gestionarlo. Por ejemplo, don José Ignacio de Márquez, en su Memoria de Hacienda de 1831, dice lo siguiente: el estanco de tabaco no debe sustituirse porque es una contribución antigua con la cual está contenta la generalidad, porque no grava un objeto de primera necesidad y porque si se quitase sería necesario recurrir a otros impuestos que por ser nuevos serían poco productivos y acaso más gravosos. Del mismo parecer es don Francisco de Soto, quien en su Memoria de Hacienda de 1833 advierte: la renta de tabaco es una de las más productivas del erario, yacía en el último estado de anonadamiento por la falta de fondos en las factorías. Justamente la organización misma del estanco
suponía para la ampliación del cultivo de la hoja la existencia de fondos amplios en las factorías, y si ellos no existían o no estaban en poder de las factorías, la producción del tabaco se limitaba. Este trozo que acabamos de citar de la memoria de don Francisco Soto introduce un elemento de análisis de inmensa importancia para entender cuál fue y por qué el cambio que gradualmente le introdujo al manejo del monopolio del tabaco la naciente república. Ante la penuria fiscal que la misma guerra de independencia nos había dejado, y luego de atender los gastos que en gran parte asumió la Nueva Granada para financiar las guerras del sur que le dieron la libertad al Perú, no fue posible en los primeros años de la vida republicana cumplir con la regla de oro del buen funcionamiento del estanco de tabaco, a saber, que hubiera oportuna provisión de fondos en las factorías para comprarle de contado las cosechas a los productores, lo cual, como hemos observado, había sido una de las claves para explicar la aceptación y el buen funcionamiento del estanco en la época colonial. Como una liberación total del mercado de tabaco hubiera representado inmediatamente incrementos sensibles en la producción y no teniendo por el momento certeza sino del mercado interno, las primeras administraciones republicanas miraron con renuencia la eliminación del estanco, tanto más por la insuficiencia de fondos públicos para proveer oportunamente los recursos para que la compra de contado funcionara cabalmente. Esta es la razón por la cual en 1837 el señor Soto, nuevamente en su memoria de Hacienda durante la administración Santander, vuelve a opinar de la siguiente manera: la diversidad de opiniones que frecuentemente se producen sobre la renta del tabaco ha llamado de nuevo la consideración del gobierno hacia este objetivo interesante y ha venido a radicarse más en la creencia de que por ahora es indispensable la conservación del monopolio y que el ramo debe continuar en el sistema de administración existente. Cualesquiera variación que hubiere de producirse por necesidad al fomento del cultivo y a una mayor producción del género, sin que al mismo tiempo se hubieran aumentado proporcionalmente el consumo interno, que es el único seguro, resultaría pues del progreso de las siembras una superabundancia en las cosechas que debían exportarse para los países extranjeros. Y como la experiencia reciente ha demostrado que el precio en los mercados europeos no deja utilidades de consideración, pues que solo alcanza a cubrir los gastos, sin embargo, de que las ventas en la Nueva Granada se han acercado lo más posible a cubrir las anticipaciones que había hecho la renta. La segunda época del estanco del tabaco en la época republicana la podemos ubicar en los años previos a la eliminación del monopolio. Don Florentino González es quizás el exponente más lúcido de este momento en la historia fiscal de la renta del tabaco. Don Florentino era consciente de la necesidad de llegar gradualmente a la abolición del estanco, porque la insuficiencia de fondos del erario nacional para ubicarlos en las factorías y proceder a la compra oportuna de las mismas era muy escaso. Para ello, se necesitaba el concurso del sector privado y esto solo se obtendría eliminando el monopolio o, en todo caso, cambiando el monopolio público por uno privado que por su propia cuenta y riesgo proveyera los recursos necesarios para comprar, procesar, transportar y exportar la hoja. En la memoria de don Florentino de 1847 podemos leer lo siguiente: entre los productos de nuestra agricultura es el tabaco uno de los que puede contribuir con el tiempo a aumentar considerablemente la riqueza de la Nueva Granada y darle una cuantiosa renta, mas el Ejecutivo no ha creído que debía detenerse aquí cuando estaba en sus manos los medios de proporcionar mayores ingresos al Tesoro, facilitando al mismo tiempo considerables ganancias a los particulares. En consecuencia, dispuso el establecimiento de factorías para exportación, combinando la medida de manera que el Tesoro tuviera una gran utilidad sin hacer ningún desembolso. El provecho de los habitantes de varias provincias de la República verá el aumento de la fortuna de los capitalistas que se prestasen a adelantar los fondos para la producción. Como se ve de esta cita de don Florentino, empieza a vislumbrarse la participación del sector privado
como suministrador de fondos que el erario público estaba en incapacidad de proveer. Esta fue la razón a la postre para eliminar el estanco del tabaco como renta fiscal administrada directamente por el Estado y el motivo por el cual se empezó a pensar en algunas formas de delegación del monopolio al sector empresarial privado. En nuestro país, agregaba don Florentino, en el que todos trabajan aislados, en el que no se tiene idea del modo de hacer ventajosamente el comercio de exportación, fácil es concebir los resultados que tendría el inmediato desestanco del tabaco. Otros productos exportables son abundantes y baratos en varias provincias de la República y podrían exportarse con utilidad crecida si se supiera hacer este comercio. Pero el hombre que trabaja aislado, como generalmente trabaja el granadino, con pequeño capital que invierte en una pequeña cantidad de frutos que conduce a vender el mismo, ni puede tener utilidad porque los gastos personales, el valor del tiempo, del trabajo y de la inteligencia son los mismos para conducir y realizar un pequeño cargamento que uno grande, pero los productos de un pequeño no dan lo bastante para hacer estos gastos. Lo que en otras palabras estaba advirtiendo don Florentino es que la liberación pura y simple, que implicaría la eliminación de la restricción de áreas, llevaría a un aumento de la producción del tabaco sin tener al mismo tiempo la certeza de que dichos excedentes iban a encontrar canales de comercialización para llegar a los mercados externos, puesto que la propiedad tabacalera era en líneas generales de pequeños y medianos productores, como sigue siéndolo hoy en día, de aquellos que vislumbraba don Florentino que no tenían capacidad para ser ellos mismos exportadores. Entonces, la fórmula que se abre camino es la que se consagra a partir de 1849-50. Se elimina el estanco oficial del tabaco, pero se entrega el monopolio de exportación a empresarios privados que pueden aportar su capital o su crédito, como sucedió efectivamente con la firma Montoya Sanz, antes de su quiebra, que fue, como es sabido, una de las principales firmas privadas encargadas de manejar el monopolio de exportación. Y fue así como se llegó a la tercera época del manejo tabacalero durante la República. Mediante la ley del 12 de junio de 1849 se eliminó, comillas, desde el 1 de enero de 1850, el monopolio del tabaco, declarándolo de libre cultivo en toda la República, pagándose a beneficio del Tesoro Nacional a razón de 10 reales por cada 1000 matas que se siembran. Don Manuel Murillo Toro explica cómo a partir de 1852, comillas, las rentas en general van en aumento y aumento muy notable, pero por donde comienzan a percibirse las ventajas de este plan es por el incremento que va tomando la industria de exportación. La producción de tabaco se ha cuadruplicado, dice Murillo Toro, por lo menos, y ha dado a muchas poblaciones de la provincia de Soto, del Socorro, de Ocaña, de Cartagena y de Mariquita un impulso notable, impulso que se comunica a las poblaciones aledañas cuya agricultura mejora. Las cifras desde entonces han tomado mucha importancia y a pesar del aumento de estas y de las fuertes introducciones de ganado que se hacen de Venezuela, el precio de la carne en casi toda la República ha doblado, hecho que prueba un aumento considerable del consumo, lo que a su vez revela una extensa mejora en las condiciones de las clases pobres de la sociedad. A primera vista, parece entonces paradójico por qué se eliminó el monopolio del tabaco al iniciarse la administración José Hilario López en 1850, en un momento en que el monopolio del tabaco le significaba al fisco cerca del 50% del total de los ingresos brutos obtenidos entre 1846 y 1850. La razón no es otra, sin embargo, que la situación financiera del manejo del monopolio se había vuelto insostenible para el Estado, a pesar de que el monopolio como tal generaba ingresos fiscales importantes. El gobierno había adquirido deudas grandes para poder atender la compra de la cosecha y esto estaba generando una restricción financiera inmensa al manejo de las finanzas públicas. Para el Estado, seguir con el monopolio era lo mismo que seguir incurriendo en deudas que con el tiempo serían funestas para el fisco. Estos intereses no podrían pagarlos con los beneficios que obtenía de la venta, pues su necesidad de fondos lo había llevado a vender a los particulares a un precio bajísimo, tanto que no les dejaba al gobierno un margen de rentabilidad, como lo reportaban las otras ventas.
A medida que pasara el tiempo, la rentabilidad real disminuiría por los intereses acumulados que había generado la deuda contraída para comprar las cosechas. Lo que se produce financieramente hablando a mitad del siglo XIX es la decisión del Estado de canjear un impuesto sobre los estancos internos resultantes de la compraventa de tabacos, en donde el precio de compra era sensiblemente inferior al precio de venta, que era la esencia de la renta estancada, por un impuesto a las exportaciones que se cobraría a empresarios privados, quienes harían todo el proceso de comercialización interna y quienes serían los responsables de la exportación. Dicho de otra manera, Murillo Toro primero y luego José Hilario López, siempre bajo la inspiración financiera de don Florentino, toman la decisión de renunciar a unas rentas importantes percibidas por la manera tradicional como se cobraban estas a través del estanco, para dar vía libre a la exportación y a los impuestos al comercio exterior asociados al tabaco. Pero para hacer lo segundo, había que primero aumentar los volúmenes de exportación, que no significaban otra cosa que liberar completamente las áreas que podrían ser dedicadas al cultivo, y segundo, dar la señal de partida para que los tabacos colombianos pudieran empezar a cotizarse en las bolsas internacionales, principalmente Bremen y Londres, donde se negociaban los tabacos en aquel entonces. Esa fue pues la apuesta final, fiscal y financiera de mitad del siglo XIX, o como lo ha dicho certeramente Sierra, la ideología librecambista fue en síntesis el ambiente propicio para la germinación de las causas que derrumbaron una de las principales fachadas del caserón colonial. Y el tabaco, de ser un producto estancado, pasó a ser un producto más de exportación. De hecho, el tabaco fue el principal producto de exportación en los 30 años que van desde 1850, cuando se elimina el estanco del tabaco, hasta la crisis del comercio exterior, que podemos ubicarla a finales de los años 70. En el cuarto de siglo que transcurre entre la expedición de la Ley 12 del 49, por la cual se elimina el monopolio del tabaco y se abre la época de la libertad de exportación, y los mediados de los años 70, cuando por diversas razones caen sensiblemente los volúmenes de exportación de la hoja de tabaco, se sucede un cambio notable en todas las estructuras comerciales y económicas de las exportaciones colombianas. Saludando, por ejemplo, la eliminación del monopolio, decía don Miguel Samper, la extinción del monopolio de tabacos desarrolló la vitalidad productiva de los antiguos distritos de siembra, especialmente el de Ambalema y los adyacentes, y fue tan vigorosa y rápida la acción que en 6 años se verificó una labor gigantesca, equivalente por sí sola para estas comarcas a la de los 3 siglos anteriores a los hechos que se presenciaron en aquella época, con mucha analogía con la que se produjo en California con el descubrimiento de los placeres de oro. En efecto, la liberación del comercio y el desestanco del tabaco, además del aumento de la producción que acarreó el levantamiento de las restricciones para sembrar tabaco en determinadas áreas, generó otros efectos económicos de inmensa importancia, que no podríamos dejar de mencionar. Impulsó y estabilizó la navegación a vapor por el río Magdalena, puesto que era necesario sacar los tabacos principalmente del distrito de Ambalema, hacia el exterior. Es el momento, además, en que Barranquilla comienza a tomar gran vigor y a constituirse como la tercera ciudad colombiana. Aumentaron los jornales y la calidad de vida de los cosecheros tabacaleros, y todo esto fue acompañado de un auge notable de la ganadería a gran escala en las tierras calientes colombianas, aledañas a las zonas consumidoras productoras de tabaco. Hay que destacar una vez más que la estructura productiva del cultivo del tabaco, entonces como ahora, ha sido siempre de pequeños productores, no de grandes propietarios o de cultivos extensivos. Por eso el auge del cultivo del tabaco en la segunda mitad del 18 y en la primera del 19 fue un factor fundamental en la dinámica y en la conformación de la agricultura campesina colombiana. Si el café fue un factor de integración económica y de democracia rural a partir de las postrimerías del siglo XIX, el tabaco lo fue un siglo antes.
la incorporación de la producción agrícola a la economía monetaria y la integración nacional, incluido el desarrollo de la navegación del río Magdalena, tienen una deuda profunda con la pequeña propiedad de los cosecheros tabacaleros. El sistema de factorías, donde se centralizaba la producción de una comarca y se atendía el consumo de otras, el desarrollo de las vías de comunicación y de transporte que aquello acarreaba, son sin duda factores ineludibles a tener en cuenta para comprender la dinámica del desarrollo económico colombiano a partir de la segunda mitad del XIX. El auge de las exportaciones de tabaco dura aproximadamente hasta 1873-1875. A partir de allí, el valor de las exportaciones del tabaco colombiano comienza a declinar sensiblemente. Ellas llegan a tener un valor de 3 millones de pesos en 1868, mientras que a finales del siglo ya no alcanzaban a una sexta parte de aquel valor. Las causas del declive debemos ubicarlas en 3 razones principales: el desmejoramiento y descuido de las calidades de los tabacos producidos en Ambalema, razones que desacreditaron el tabaco colombiano en la Bolsa de Amberes. Recordemos que la calidad del tabaco fue muy apreciada en las primeras épocas de la exportación, cuando todavía estaban vigentes las normas férreas del control de calidad del estanco español. Por aquella época, igualmente, comienzan a aparecer en los mercados internacionales los tabacos de Java, de alta calidad, que además se ven abaratados sensiblemente por la apertura del Canal de Suez en 1865, y por último el Brasil empieza también a ser un factor importante en el juego internacional de los mercados tabacaleros. La eliminación del estanco del tabaco en 1849-1850 y el cuarto de siglo que lo suceden van a tener una importancia inmensa desde el punto de vista institucional en el país, puesto que fue el primer producto de las exportaciones que enseñó a nuestros empresarios cómo hacerlas, cómo estar presentes en los mercados internacionales, cómo tratar y abrir comercio con las casas ubicadas en los mercados externos de importancia, principalmente el de Bremen. El tabaco como monopolio cubre pues un arco vital que va desde cuando se le implanta en la Nueva Granada en los tiempos del virrey Virior en 1766 hasta su abolición por la República en 1849, al inicio de la administración José Hilario López. Son aproximadamente 83 años de monopolio. En ese periodo, estrecho finalmente en el tiempo, pues estamos hablando de solo 83 años, el tabaco llegó a ser sin duda la renta fiscal preponderante durante la colonia tardía y durante la primera época republicana, cuando el tabaco siguió funcionando bajo monopolio. Al comenzar la República, las rentas propiamente fiscales que generaba el estanco del tabaco representaban entre un 20 y un 25% de los ingresos de la nación, lo cual, ante la imposibilidad de sustituir estos ingresos, llevó a la naciente República a conservarla hasta mediados del 19. Fue tan importante al comienzo de la República la renta del tabaco que el mismo Libertador decretó la pena de muerte a quien con prácticas de contrabando o delictual vulnerara las reglas del estanco del tabaco. La eliminación del monopolio tuvo lugar pensando fundamentalmente en las posibilidades del tabaco como producto de exportación. Se renunció a rentas fiscales provenientes del estanco para apostarle a rentas provenientes del impuesto al comercio exterior del tabaco. Esto funcionó satisfactoriamente hasta finales de los años 70 del siglo XIX, cuando por las razones mencionadas las exportaciones del tabaco se derrumban. Pero en síntesis, que el tabaco como renta fiscal tuvo una vigencia de unos 123 años, 83 de ellos bajo el monopolio y 30 bajo el régimen de libertad de exportación, generando ingresos de comercio exterior. Pero el efecto del tabaco, ya sea bajo la regla del monopolio como bajo la libertad, marcaron cambios sustanciales en la estructura agraria del país. Durante la época del monopolio constituyen el único producto de comercialización cierto y confiable para los productores. Si bien es cierto que el monopolio implicaba restricciones de las áreas que generaron el malestar en la época comunera, no es menos cierto que en líneas generales fue bien recibido por los agricultores
por la garantía de precio y la estabilidad que les generaba. Algunas provincias, como la de Antioquia, que debían obligatoriamente surtirse de tabacos provenientes de Ambalema y del Alto Magdalena, manifestaron también su inconformidad por no poderlo hacer de las provincias de la costa o de los tabacos provenientes de Cuba. En la primera época de la República, el estanco del tabaco siguió siendo una renta fiscal de inmensa importancia para las famélicas finanzas de la naciente República. Durante la segunda época republicana, vale decir la del comercio exterior, el tabaco tuvo una época brillante que va desde la eliminación del monopolio a mediados del siglo hasta finalizar la década del 70. Pero el tabaco marcó una fisonomía y una impronta en nuestra nacionalidad. Abrió por primera vez los ojos y las prácticas de Colombia a las mecánicas del comercio exterior y generó efectos colaterales de gran importancia, como los que hemos mencionado, como fue el desarrollo económico asociado a la navegación a vapor del río Magdalena, el crecimiento de la ganadería, el auge de ciudades como Barranquilla, todo lo cual habría de sentar las bases del crecimiento notable del país en el siglo XX, después de superadas las heridas de la Guerra de los 1000 días. Ya hemos mencionado cómo la estructura de la propiedad agraria vinculada al tabaco, desde los tiempos virreinales, cuando se estableció el estanco, como lo sigue haciendo aún hoy, ha estado siempre vinculada a las pequeñas unidades productoras. Nunca ha sido cultivo de plantación, sino de unidades familiares. Por eso, lo que escribió el gran antropólogo cubano Fernando Ortiz en su célebre libro Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, sigue siendo perfectamente aplicable a la historia del tabaco en Colombia, para terminar con esta cita. Dice Ortiz: la guerra civil del tabaco habano es otro aspecto del contrapunto social del tabaco y el azúcar. Al tabaco se le combate y grava desde la vega, al azúcar se le favorece y privilegia desde el ingenio. Industria de pobres fue aquella, de ricos lo fue esta, pero la vega se fue alguna vez de la miseria a la pequeña burguesía, por el ingenio de la burguesía acomodada se subió al gran capitalismo. Estos son pues algunos brochazos de la historia fiscal de este gran producto democratizador de nuestra agricultura y promotor del desarrollo económico del país, la renta del tabaco. Muchas gracias.